tal? ¿Cómo les va? Nuevamente en Diálogo Jurídico, esta idea de la Escuela de Abogacía a través justamente de la carrera de abogacía, a través de la Escuela de Sociales que tenemos en nuestra universidad. Hoy nos acompaña la directora de la carrera, la doctora Norma González Ribot, la doctora Giselle Jaurek, porque tenemos jornadas importantes en estos días de trabajo. Agradecemos también en cámara y edición a Hugo Jiménez, también agradecemos en la operación técnica a Ezequiel Tapia y a Diego Rivero, que siempre nos colaboran. Doctora Norma, importantes actividades en estos días. Así es, buenas tardes Eduardo, Hugo, Ezequiel, a toda la audiencia. Buenas tardes a la doctora Giselle Jaurek. Es así, Eduardo, en el día de hoy tenemos la jornada de actualización de Derecho Laboral, Aeronáutico y Aduanero. En el día de hoy será presencial, 17 horas, así que están todos invitados. Y en el día de mañana es de modalidad virtual, también con docentes de Córdoba. Bien. Esta posibilidad de la modalidad virtual que significa para nosotros poder sumar mucha más gente que a lo mejor por una razón u otra no puede dar, ¿no? Dijera la doctora Giselle, único bueno que nos dejó la pandemia. Una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia. Okay. Así es. Bueno, doctora, usted es una especialista en este tema del derecho aduanero, del derecho de la navegación, bueno, esta parte del derecho que muchas veces uno no sabe que existe. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Y la verdad que es un desafío el tema de levantar la bandera de la disciplina. Cuando yo hablo de la disciplina, hablo de transporte marítimo, aeronáutico, multimodal, terrestre, de derecho aduanero, de derecho del turismo, también derecho aplicable al turismo. Y siempre digo lo mismo, cuando a un abogado a uno le preguntan a qué rama te dedicas de la abogacía, si uno contesta familia, penal, laboral, concluye ahí el diálogo. Pero si uno dice que nos dedicamos a esto, es como que nos miran como diciendo, tenés que explicar más. Y la verdad que no entendemos muy bien por qué tenemos que explicar más. Siempre recurrimos a lo que dijo Kant en su obra Para la Paz Perpetua, que uno de los lugares donde íbamos a encontrar la paz perpetua era el intercambio armónico de los pueblos. Ese intercambio armónico de los pueblos no es nada más que comercio exterior. Y si hablamos de comercio exterior, estamos hablando de mercaderías y personas que se trasladan, o sea, comercio, estamos hablando de mercaderías y personas que se trasladan en todo el mundo. Y hacemos la analogía siempre del aparato circulatorio humano. ¿Usted le daría un título de médico a alguien que no sabe el aparato circulatorio? No, yo tampoco le daría un título de abogado a quien no sepa que existe un código aduanero, que existe un régimen de transporte. Entonces, ¿qué te contestan? En el caso de Córdoba, la cañada no es navegable, o en el caso de Chilecito, el río Los Sarmientos. Tampoco. No nos referimos a eso. El mundo cada vez es más chico, las comunicaciones son más intensas, todo el mundo está relacionado. Un auto, ¿en dónde se fabrica un auto? En un solo lugar. Y justamente apuntamos a un perfil de egresado en concordancia con el perfil exportador que tiene Chilecito. Claro, a eso, ¿no? El perfil exportador de Chilecito. Hace un tiempo teníamos la curtiembre, tenemos nuestras bodegas, tenemos las plantas elaboradoras de aceite de olivo, de frutas en fresco, la industria vitivinícola, todo lo que se produce muchas veces se exporta, ¿no? Tenemos grandes empresas, y no solo grandes, sino está tan de moda esto de las bodegas boutique y demás, hablando del vino en particular, pero el tema de la aceituna, nuez. Hay un montón de cosas que nos tienen que preparar, que tenemos que preparar al egresado de nuestra UNDEC a poder desenvolverse también en esos
asesoramientos empresariales, poder viajar a los fines de participar en una negociación. Sí. A eso es lo que apuntamos, reivindicar la presencia de esta disciplina, que no es una disciplina tradicional, no lo entendemos por qué, pero no solo el comercio, recién yo hablaba de transporte de personas. Usted debe haber conocido gente que en la pandemia se quedó con un vuelo cancelado, por ejemplo. Un montón. Mucho. Bueno, ahí tenemos resultados. Es una materia tan poco conocida en el ámbito judicial, por ejemplo, que hoy no podemos decirle a un cliente, no, lo suyo va a justicia federal o lo suyo va a justicia provincial. Claro. Tenemos una biblioteca de un lado y una biblioteca del otro. Entonces, quiero agradecer la oportunidad de estar acá, que esta es mi casa, como siempre digo, sí, hace cuarto de siglo que venimos acá, hemos visto nacer la universidad. Agradecer a Norma siempre la predisposición de realizar este tipo de actividades, que las tenemos que seguir haciendo, y estamos hoy con el tema laboral, que ya seguramente con la especialista en Derecho Laboral, Noelia Mana, va a ampliar. Yo me quiero detener en lo que usted decía, ese derecho aduanero, sí. Aquel profesional que hoy se forma en nuestra universidad lo tiene, habrá otras casas de altos estudios que también lo tienen, pero ese derecho aduanero que... no, justamente, eso es un plus que tiene la UNDEC. Bien, gracias por aclararlo. Pero este derecho aduanero, nosotros tenemos uno, y en este caso el profesional, el abogado, la abogada que salga de nuestra casa de altos estudios, también tiene que ver y mirar lo que pasa con códigos de otros países sobre la misma temática. Sí, lo que pasa es que la función del servicio aduanero es el control. Bien. O sea, es una facultad del Estado de controlar qué mercadería entra, qué mercadería sale, si la dejo entrar o no la dejo entrar. En ese caso sería prohibiciones. Bien. Y si la dejo entrar, si tiene que pagar o no tiene que pagar. Si voy a tener una política, por ejemplo, de fomento de las exportaciones. Bien. La idea, el tema de las retenciones sería un poco a contrario de lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere vender más y comprar menos. Sí. Lo que pasa es que las retenciones es muy tentador para los gobiernos tener plata fácil. Claro. Ahí nomás. Pero la idea es justamente en el mundo soja, por ejemplo. Exacto, sí, pero no es lo normal en los otros estados. Los otros estados normalmente no se graban las exportaciones porque quieren fomentar la exportación. Bien. Y tratar de reducir la importación. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Proteger la industria nacional, la fuente de trabajo, pero tiene que ser todo en un marco de razonabilidad. Y eso, y ahora, justamente, porque la urgencia de estas jornadas, porque estamos día a día presenciando un proceso de desregulación que está cambiando las reglas de juego. Incluso hasta hace 2 días sí, teníamos se nos fue la AFIP y ahora va a tener y una de aduana y otro era DGI. La dirección de aduanas, ¿va a desaparecer la aduana? No, porque van a seguir habiendo mercaderías que entren y salgan. O sea, bien. Es lo que queremos advertir. ¿Va a ser solo un cambio de nombre o está cambiando el escenario de la práctica aduanera? Y el abogado tiene que estar al día con eso. Seguramente. Y en lo que corresponde, cuando uno escucha, ¿no? Vamos a sacar la mercadería normalmente pasa con nuestras bodegas y todo lo que se exporta hacia por el Pacífico, porque Chile tiene un tratado de libre comercio con tal, y aprovechar eso, ahí también se orienta al profesional. Es que son muchísimas las variables. A mí me sale poner un contenedor de chilecito en Buenos Aires, sí, lo que me sale traer un contenedor de España a Buenos Aires. Bien. Lo que suena realmente. Sí, entonces, si me conviene, en una de esas me conviene salir por el Pacífico. Depende qué tipo de producto estemos hablando. De acuerdo al tipo de producto estaremos viendo qué tipo de qué modo de transporte vamos a utilizar.
Si estamos hablando de mercadería de gran volumen y poco valor o menos valor, digamos, convendrá el marítimo. Si estamos hablando de mercadería de poco volumen y mucho valor, aeronáutico. Pero ¿qué pasa con el costo terrestre? Lamentablemente, uno cuando va por la ruta y ve al costado las vías abandonadas, sí, sabe lo que sería el cambio en la economía si se pudiesen instalar una red ferroviaria, analizar las ventajas comparativas del transporte. Transporte fluvial, por ejemplo, en el Paraná, sí, que es más ecológico, más económico, tiene sus bemoles también, no todo es tan fácil, tan sencillo, digamos, pero para dar una idea. Entonces, queremos abrirle al estudiante de Derecho y a nuestro egresado esa cabeza, como siempre dice Martín Calleja, que una frase que dice: las mentes son como los paracaídas, solo funcionan abiertas. Sí. Entonces, acá también lo queremos aplicar. Entonces, esa mente abierta de saber que hay muchas variables para poder llevar a un buen consejo al cliente. Bien, esto se ve hoy, se ve también mañana. Y tenemos otra cosa, y se va a seguir. Y se va a seguir viendo. Bueno. Así es, en el día de hoy está a cargo la jornada de los docentes de nuestra casa. Es una actualización de derecho laboral. Va a estar a cargo de la abogada Iris Tovares, María Laura Contreras y la especialista Noelia Mana y el doctor Damaso Gómez. No me voy a olvidar del doctor Damaso Gómez. Y el día de mañana va a ser virtual, como le decía Eduardo, a cargo de docentes de Córdoba, del docente Marcelo Sinali, del especialista Soledad Pesqueira, también de Noelia Mana, Ariel Núñez y Ernesto Frontera. Y va a ser la actualización con respecto al derecho aeronáutico y aduanero. Bien. Y después tenemos un seminario. Nosotros, como comentábamos, hace muchos años que estamos en cooperación con la Facultad de Derecho de Córdoba y la Escuela de Ciencias Sociales hoy de la UNDEC para hacer actividades en conjunto, y en colaboración hemos organizado un seminario justamente sobre no solo marítimo y aeronáutico, sino también aduanero y turismo. Se van a tocar temas más especiales, como por ejemplo la desregulación de las agencias de viaje. Otro tema que comenzó a tratarse con esta nueva administración. Claro, ¿no? nos está cambiando todos los días. Hay un reglamento en derecho aeronáutico de pagos adelantados. Y vamos a tener la suerte de contar con la participación, de Carlos Basalo, que es quien hizo ese proyecto, que las víctimas no tengan que esperar a las resultas de un juicio, sino que existe una institución, digamos, como un pago provisorio, y eso ha sido aprobado hace pocos días atrás. El tema de las modificaciones en el contrato laboral marítimo, las reformas del Código Aeronáutico. Tenemos reformas muy interesantes con las que yo no estoy mucho de acuerdo en algunas partes, como por ejemplo el tema de los drones. El tema de los drones, que son considerados aeronaves, no eran considerados aeronaves hasta diciembre del 2021 en nuestro derecho. Eran considerados como vehículos aéreos no tripulados. Y ahora, modificando el código, me hablan de aeronave no tripulada, que es una puñalada en mi corazón, porque yo considero que no son aeronaves. Pero se la utiliza ya cada vez más. En este caso hemos podido ver en la parte vitivinícola o en la parte agrícola, con esos drones se pueden fumigar. Se fumiga, y aparte podés recuperar lo que claro, pero antes, con las máquinas que pisaban el cultivo, ahora hasta eso se puede recuperar. Yo no estoy en contra de los drones per se, o sea, me parece fantástico, para búsqueda de personas, detección de incendios, toda seguridad y demás. Pero hay un montón se nos iría muy largo el tema, pero hay un montón de normativas que no se las pueden aplicar a los drones. Un ejemplo, el artículo 6 del Código Aeronáutico nos dice que un propietario
no se puede oponer al paso de la aeronavegación por su fondo. Los romanos nos enseñaban que el derecho de propiedad era para arriba hasta el cielo, para abajo hasta el infierno. Pero los romanos no volaban. Cuando empieza el tema de la aeronavegación, o sea, está bien, yo no puedo decir, che, por mi casa no pase LATAM, que pase solo Aerolíneas Argentinas. No lo puedo hacer. Pero yo que vivo en un quinto piso, el otro día un dron en la ventana, que sabemos que se usan para fines delictivos y demás, o sea, no es lo mismo que yo permito o no permita o pudiese prohibir que pase una línea aérea por sobre mi fondo. Pero otra cosa es tener un dron en la cara. Claro. Exacto. Aunque uno sea muy famosa y los drones lo puedan seguir. No me interesa. No es el caso. No es el caso. Muy bien, de esta manera cerramos este primer bloque que realmente es interesante y como lo decía la doctora, da para hablar mucho más sobre este tema que es el derecho aeronáutico y aduanero, para dar paso al derecho laboral, que también es hoy. Muy bien, segundo bloque de este diálogo jurídico. Seguimos con la doctora Norma González Ribot, directora de la carrera de abogacía. Ahora en este segundo bloque con una nueva invitada. Así es, con la abogada especialista Noelia Mana, que es docente de nuestra casa y también de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien. Doctora Noelia, en estas jornadas de actualización del derecho laboral, aeronáutico y aduanero, ya hemos hablado, la parte laboral es una parte que últimamente viene sufriendo muchas modificaciones. ¿Cómo lo van encarando? ¿De qué se tratan estas actualizaciones que tenemos en las jornadas? Bien, bueno. Buenos días, buenas tardes. Sí. ¿Qué horario va a salir? Un poco dentro de las actividades que viene pensando la escuela, nos ha invitado a los docentes a pensar a nivel de la comunidad local de UNDEC para incorporar a estudiantes que están cursando la materia o que ya se han recibido, pero que se encuentran con que todo esto que estudiaron de repente sufrió tantas modificaciones. Ha sido un cúmulo a partir de un decreto en primer momento en diciembre del año pasado y después con la reforma de la ley y con un montón de otras cuestiones que se están planteando, como la implementación de un sistema específico para realizar denuncias, etcétera, etcétera, con impacto en la seguridad social, porque también hay una moratoria vigente para los aportes del trabajador, con impacto a nivel registración de las relaciones laborales, o sea que afecta una amplia gama de temas que atraviesan a todas las dos materias que se dictan en la UNDEC, un poco más vinculada con la parte individual de la relación laboral y otra un poco más vinculada a la seguridad social. Así que en esta oportunidad los docentes de UNDEC van a presentar para la comunidad estudiantil y también nuestros chicos que ya se han recibido pero que están haciendo sus primeras armas, un poco en qué consiste la reforma y los temas más importantes que tocó la reforma, qué va a pasar con el tema de los despidos, qué pasa con esto de que ya no existen las multas en derecho laboral o con qué alcance esta normativa. También vamos a hablar sobre lo que impacta en la seguridad social con este nuevo sistema para registrar, esta simplificación de los registros y con el tema de la moratoria. Esto en una primera aproximación y bueno, ya después Norma nos va a contar que tiene muchos proyectos para el derecho laboral. Derecho laboral, usted lo decía, el tema de los despidos, cuando se habla del tema de despido, viene ahí bien agarradito el tema de la indemnización. El trabajador que tuvo 15 años en la empresa lo echan sin justa causa, cómo cobran las indemnizaciones, ¿también eso se ve? Sí, ese tema se va a abordar especialmente, sobre todo en esto de que ya no van a existir algunas multas para la no registración, ya no están contempladas dentro de la ley. Lo que antes decíamos, el trabajo en negro y el trabajo sale muy registrado. caro porque hay un montón de multas que se multiplican. Eso hoy ya la ley no lo contempla como lo estaba contemplando antes porque fue derogado por vía de este decreto 70 del 2023 y con la incorporación de la ley bases, de nuevo articulado
de otra forma de componer el sistema de registración, así que bueno, esta tarde les estaremos contando cuáles son las nuevas soluciones para esas situaciones y de qué manera hoy contempla la ley, ¿sí? No estamos hablando de que las indemnizaciones hayan desaparecido, si bien se está hablando de potenciar y de incorporar para muchas cuestiones este fondo de cese laboral, que lo van a encontrar en todas las noticias. El impacto más profundo tiene que ver con la eliminación de las multas. Bien. Pero bueno, no quiero spoilear lo que les vamos a contar esta tarde. Lo que pasa es que en este caso son multas que cuando llegaban las inspecciones, al encontrar un trabajador no registrado, era pasible de sanción, incluso hasta de clausura del local comercial o industrial o algo de eso. Eso, la situación de la multa, de la clausura y los procedimientos administrativos no están tan modificados de como los conocíamos. Pero sí esta situación que se daba de que el trabajador, frente a una situación de trabajo negro, de trabajo no registrado, estaba obligado a intimar a su empleador para que registre la relación laboral, para que la registre correctamente, y si después de esa intimación se producía el despido, el empleador era pasible de indemnizar a este trabajador con una gran cantidad de multas que se iban superponiendo. Multa por no encontrarse registrado, multa por el dinero que no se encontraba correctamente registrado, el monto del salario, multa por no haber registrado en tiempo y forma o haber registrado defectuosamente la relación laboral y así sucesivamente. Que ese panorama es el que ha cambiado radicalmente hoy. Bien. No así las facultades de los inspectores, que si bien están en modificación, no están tan radicalmente afectadas. Si un inspector hoy ingresa en un local y detecta situaciones cuya gravedad justifica una clausura, yo entiendo que no está privado de la facultad de llevarlo. Pero estamos hablando de un caso sumamente extremo. Claro. No estamos hablando del cotidiano, como era el caso de la intimación, que ahora ya, por ejemplo, la ley lo ha adaptado a este mecanismo. Estamos encontrando algunas dificultades porque ya no se hace como antes, que el trabajador tenía que hacerlo mediante un telegrama obrero, notificando a la AFIP, y en Córdoba, en Buenos Aires, se está viendo en varias provincias esta dificultad. La AFIP está devolviendo, o la ex AFIP, está devolviendo estas intimaciones, estos telegramas de intimando para que se registre su relación laboral y denunciando al empleador ante la AFIP, porque dice que corresponde mediante la notificación electrónica, que es esta ventanita nueva que va a habilitar AFIP, que no está plenamente vigente y que no está funcionando. Entonces el trabajador hoy está con esta situación de dificultad para denunciar su situación no registrada. Cuando hablamos de derecho laboral, significa los derechos que los trabajadores y obligaciones tenían. Después del 10 de diciembre, ¿esto ha cambiado mucho? ¿Ha perdido muchos derechos el trabajador respecto a lo que tenía antes? ¿Va perdiendo paulatinamente? ¿Cómo se lo puede ver a eso? Si usted me pregunta mi opinión como docente y como laboralista, estamos viendo, uno no tiene una negativa absoluta a incorporar nueva normativa, al contrario, hay institutos que requieren ser ayornados, hay tecnologías que tienen que ser incorporadas a la registración, al ámbito procesal, al ámbito laboral, o sea que uno no tiene una postura negativa de decir la reforma no sirve. Pero sí vemos que en este proceso de implementación y de recorte de situaciones se perciben en la doctrina, se perciben algunos amparos que está emitiendo la justicia tanto nacional del trabajo como las justicias provinciales, se percibe un recorte. Incluso de hecho hay un par de amparos que han determinado la suspensión de la aplicación de la norma, de la reforma, tanto del decreto como de algunos capítulos de la ley bases, porque se percibe una restricción, un cercenamiento en los derechos del trabajador. Bien. Sobre todo en esta cuestión del trabajador no registrado, que hoy ya no cuenta con este arsenal de multas, cuyo intención o el espíritu de la norma buscaba desalentar el trabajo no registrado. Sí. De todos modos, ahí siempre mi opinión personal es que
para desalentar el trabajo no registrado hay que darle herramientas al Estado para controlar que este trabajo registrado no se lleve a cabo y no por ahí recargar al empleador con multas que hacen este temor incluso a veces de contratar, porque es tanta la carga que voy a tener de multa, es tanta la carga que voy a tener impositiva, es tanta la carga que voy a tener previsional, que cuando yo quiera contratar a un trabajador voy a tener, este es un ejemplo vulgar, sí, pero sí. 500 de salario que pagar, pero por otro lado voy a tener 500 de aportes, de contribuciones, de cosas que hacen muy costosa la relación laboral. Entonces, bien. Eso es lo que a veces ciertos y determinados momentos se habla. Muy cara la mano de obra, por eso las inversiones no llegan. Reformando ese derecho laboral, las inversiones podrían llegar, vaya a saber. Yo creo que las inversiones pasan por otro lado, pasan por la seguridad jurídica. La gran empresa, en general, tiende a simplificar el costo laboral registrando. Bien. No es la gran empresa opta por la registración como una forma, porque sabe que está mirada de muchos lugares. No creo que la reforma aporte mucho en ese sentido. No va por ahí hoy, esperemos que acomode el timón y que se oriente a eso, a generar el fomento de la inversión a través de un montón de otros sistemas que pueden venir de la mano del crédito, que pueden venir de la mano de la seguridad jurídica, de ordenar la tributación. Bien. Pero cercenando derechos del trabajador difícilmente se baje un costo operativo que tiene hoy la empresa, que viene de la mano del Estado, y es el Estado el que tiene que mirarse a sí mismo a ver de qué manera va a permitir el trabajo. Muy bien, de esta manera vamos a tener estas dos actividades, estas dos jornadas, martes y miércoles, y además actividades de noviembre. También. Así es, Eduardo, como te contaba Noelia, estas actividades del día de hoy y mañana están dirigidas a los estudiantes, tanto a la carrera de abogacía, de turismo, de economía, y a los docentes de la UNDEC, pero para noviembre, más o menos el 22 de noviembre, vamos a tener unas jornadas también con respecto a la reforma laboral, que va a ser abierta para egresados, para colegas, para docentes, para estudiantes, para graduados. El público en general, por ahí, público en general, empresariado en general. Sí, las cámaras empresarias, los gremios. Los sindicatos, sí. Así es. Y bueno, y vamos a tener a grandes personalidades acá en la UNDEC. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias, por Eduardo. este diálogo jurídico, muchísimas gracias a todos, así que agradecemos a la Escuela de Ciencias Sociales, como también a la carrera de Abogacía, por este diálogo jurídico el día martes, que se reitera el próximo día jueves. Agradecemos la operación técnica de Ezequiel Tapia, de Hugo Rivero, y también la colaboración de Hugo Jiménez, y la colaboración de Diego Rivero, que siempre está en el horario de la puesta en el aire. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, gracias a la audiencia.